¿Alguna vez has imaginado a un profeta casado con una prostituta? Hoy revelaremos la controvertida historia de Oseas, un hombre de fe inquebrantable que vivió lo impensable. Contrariando toda lógica, mostró al mundo una lección de amor y redención que desafía nuestra comprensión. Descubre cómo este antiguo drama bíblico puede transformar tu visión sobre el perdón y la lealtad. No vas a creer lo que Oseas hizo por su esposa infiel y lo que esto revela sobre el poder del amor verdadero. Quédate con nosotros y desentraña los misterios ocultos en esta fascinante historia. Escucha con atención esta historia de amor, arrepentimiento, perdón y restitución. Este romance bíblico lleva por título Amor incondicional. Oseas era un joven profeta que vivía en Israel durante tiempos difíciles. Dedicaba su vida a escuchar la voz de Dios y transmitir sus palabras al pueblo. Un día, Dios le dio una orden sorprendente. Ve, toma para ti una mujer de prostituciones y hijos de prostituciones, porque la tierra se ha prostituido apartándose del Señor. Oseas quedó atónito. Él, un profeta devoto, ¿debía casarse con una mujer infiel? Sin embargo, confiaba plenamente en Dios y sabía que había un propósito mayor. Con el corazón lleno de fe, Oseas buscó a Gomer, una mujer conocida por su vida disoluta. El matrimonio de Oseas y Gomer comenzó de forma prometedora. Oseas trataba a Gomer con respeto y cariño, esforzándose por construir un hogar amoroso. Tuvieron 3 hijos, Jezreel, Lo-ruhama, que significa no amada, y Lo-ammi, que significa no mi pueblo. A pesar de los esfuerzos de Oseas, Gomer seguía siendo atraída por su pasado. Dejó a Oseas y a sus hijos atrás, buscando consuelo y atención en otros hombres. Cada vez que ella se iba, el corazón de Oseas se quebraba un poco más. Sentía el dolor profundo de un amor traicionado, pero su fe lo sostenía. Cierto día, Gomer fue abandonada por los hombres con los que buscaba consuelo. Desamparada y perdida, se encontró en una situación desesperada. Fue entonces cuando Oseas, siguiendo la orientación de Dios, fue a buscarla. La encontró en un mercado de esclavos, siendo vendida como mercancía. Con lágrimas en los ojos y el corazón pesado, Oseas compró la libertad de Gomer por 15 piezas de plata y un poco de cebada. La llevó de vuelta a casa no con recriminaciones, sino con un amor renovado y una determinación firme de reconstruir su relación. Gomer, conmovida por la gracia y la misericordia de Oseas, comenzó a cambiar. Vio en él un amor que no había encontrado en ningún otro lugar, un amor incondicional que reflejaba el amor de Dios por Israel. Lentamente, comenzó a corresponder al amor de Oseas, buscando ser la esposa fiel y dedicada que él merecía. Oseas continuaba profetizando al pueblo de Israel, usando su propia vida como un ejemplo del amor infalible de Dios. Hablaba sobre arrepentimiento, perdón y la promesa de restauración. Su historia con Gomer se convirtió en una poderosa ilustración del mensaje divino. Con el tiempo, el amor entre Oseas y Gomer floreció, purificado por el fuego de las pruebas. Encontraron una nueva comprensión y respeto mutuo. Oseas vio en Gomer la belleza de la redención, y Gomer encontró en Oseas la fuerza del amor verdadero. A través de su relación, Dios mostró a Israel que, a pesar de sus infidelidades, Él siempre estaba dispuesto a perdonar y restaurar. La historia de Oseas y Gomer se convirtió en un testimonio vivo del amor de Dios, un amor que es paciente, misericordioso y eterno. La historia de Oseas, un profeta de Dios en la Biblia, es tan sorprendente hoy como lo era en aquel entonces. Según el relato descrito en el libro de Oseas, Dios habló directamente a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de los reyes Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá. A lo largo de ese período histórico, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
Fue en esa época que Dios, hablando a través de Oseas, dio una orden inusual: ve y cásate con una mujer de vida fácil y ten hijos de esa unión, pues la tierra se ha entregado a la prostitución, alejándose del Señor. Para entender mejor esta historia, es crucial conocer el contexto social de aquella época histórica. Era un periodo marcado por la paz y la prosperidad. Oseas no era un profeta cualquiera. Él es el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su predicación ocurrió en un momento de reino dividido, después de las eras de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se dividió en 2 naciones tras una guerra civil. Oseas profetizó durante mucho tiempo, especialmente durante el reinado de Jeroboam II, cuando Israel experimentó un nivel de independencia y riqueza sin precedentes, gracias al éxito en diversas batallas. Sin embargo, con el aumento de la prosperidad, la moralidad en la sociedad israelita se fue deteriorando. Surgió una cultura de corrupción y degradación moral, e Israel comenzó a adorar dioses paganos, atribuyéndoles las conquistas que en realidad eran hechas por Dios. Esta historia nos lleva a cuestionar cómo la riqueza y el éxito pueden influir en los valores morales de una sociedad. Oseas, con su misión inusual, trae a colación reflexiones profundas sobre la lealtad, la fe y las consecuencias de alejarse de las enseñanzas divinas. Los israelitas rompieron su alianza con Dios y ya no obedecían sus leyes. Como dice Oseas 8:1, pon la trompeta en tus labios, como un águila, el enemigo ataca la casa del Señor, porque violaron mi alianza y se rebelaron contra mi ley. Abandonaron su fe en Dios y buscaron alianzas con otras naciones. La idolatría y la infidelidad de Israel eran vistas por el Señor como una especie de adulterio espiritual. El pueblo estaba solo preocupado por su propio placer, olvidando conceptos como justicia y rectitud, optando por ilegalidad y anarquía. Fraudes financieros, sobornos, corrupción y hasta la justicia estaban contaminados. No había justicia en los tribunales, a menos que los jueces fueran sobornados. Aunque estos eventos ocurrieron hace 2700 años, las similitudes con la sociedad occidental actual son notables. La adoración a los dioses paganos, la búsqueda del placer personal por encima de todo, la corrupción y la falta de justicia siguen siendo problemas que enfrenta la humanidad. Dios podría tener todo el derecho de empezar de nuevo con un nuevo pueblo, pero Él estaba unido al pueblo de Israel y estaba decidido a mantener el pacto que había hecho con ellos. Sin embargo, no podía ignorar su comportamiento y fingir que nada estaba ocurriendo. La primera cosa que Dios le dijo a Oseas tuvo un impacto directo en su propia vida. Así actúa a menudo Dios, colocándonos en situaciones incómodas para hacernos entender su voluntad. Oseas fue instruido a tomar una prostituta por esposa porque Dios le dio esa orden. Porque el pueblo de la nación había cometido un grave acto de adulterio al darle la espalda al Señor. A través del mandato dado a Oseas, Dios presenta una imagen recurrente en el Antiguo Testamento. En esta imagen, el Señor es el esposo de Israel, y la atracción crónica y apasionada que tienen por los ídolos es comparable al deseo de un adúltero. Su pueblo era tan infiel como una prostituta. Esta clara ilustración nos hace entender cómo nuestra idolatría y desprecio por el Señor deben hacerle sentir a Dios cuando ponemos cualquier cosa por encima de Él. Esto le hiere de la misma manera que la infidelidad hiere al cónyuge inocente en una relación adúltera. Al ordenar que Oseas se casara con una prostituta, Dios colocó a Oseas en la posición de sentir lo que él siente. Y esto no sería agradable. Para simbolizar de manera metafórica y conmovedora el adulterio, Oseas se casó con una prostituta, Gomer. La esposa de Oseas era crónicamente infiel. Quedó embarazada y Dios instruyó a Oseas a dar nombres proféticos a sus hijos que hablaban del juicio del Señor sobre Israel.
Oseas obedeció a Dios y se casó con Gomer, y pronto tuvieron un hijo. Dios le dijo a Oseas que llamara al niño Jezreel, que significa Dios dispersa. Dios advirtió a Israel que serían dispersados en los juicios venideros, a menos que el Señor lo ordenara. Podemos creer con seguridad que Oseas nunca se habría casado con una prostituta. Su obediencia al seguir una directiva tan exigente fue impresionante. Gomer no abandonó su profesión de prostituta después de casarse con Oseas, como quedará claramente evidente. Quizás Oseas esperaba que ella se arrepintiera de su inmoralidad y se dedicara exclusivamente a él. Sin embargo, es muy probable que ella haya vuelto a la prostitución por aburrimiento, negligencia o necesidad. Compartimos las mismas razones injustificables para nuestra idolatría cuando preferimos a otro Dios en lugar del Señor. Teóricamente, la prostitución es citada frecuentemente como la profesión más antigua. Siempre ha sido un medio común para ganar dinero, incluso en tiempos bíblicos. Según la Biblia, la prostitución es un pecado. Los adoradores en los templos de Betel y Samaria mantenían relaciones con prostitutas masculinas y femeninas, creyendo erróneamente que esto convencería a Dios de bendecir sus cosechas. Además, construyeron un becerro de oro en Betel, una clara violación del mandamiento divino contra imágenes esculpidas. Dios podría haber tenido todo el derecho de abandonar al pueblo de Israel, comenzar de nuevo con un nuevo pueblo, pero Él estaba determinado a mantener el pacto que había hecho con ellos. Sin embargo, no podía ignorar su comportamiento y pretender que nada estaba ocurriendo. La primera cosa que Dios le dijo a Oseas tuvo un impacto directo en su propia vida. Así actúa a menudo Dios, colocándonos en situaciones incómodas para hacernos entender su voluntad. Oseas fue instruido a tomar una prostituta por esposa porque Dios le dio esa orden. Al ordenar que Oseas se casara con una prostituta, Dios colocó a Oseas en la posición de sentir lo que él siente. Y esto no sería agradable. Para simbolizar de manera metafórica y conmovedora el adulterio, Oseas se casó con una prostituta, Gomer. La esposa de Oseas era crónicamente infiel. Quedó embarazada y Dios instruyó a Oseas a dar nombres proféticos a sus hijos que hablaban del juicio del Señor sobre Israel. Oseas obedeció a Dios y se casó con Gomer, y pronto tuvieron un hijo. Dios le dijo a Oseas que llamara al niño Jezreel, que significa Dios dispersa. Dios advirtió a Israel que serían dispersados en los juicios venideros a menos que el Señor lo ordenara. Podemos creer con seguridad que Oseas nunca se habría casado con una prostituta. Su obediencia al seguir una directiva tan exigente fue impresionante. Gomer no abandonó su profesión de prostituta después de casarse con Oseas, como quedará claramente evidente. Quizás Oseas esperaba que ella se arrepintiera de su inmoralidad y se dedicara exclusivamente a él. Sin embargo, es muy probable que ella haya vuelto a la prostitución por aburrimiento, negligencia o necesidad. Compartimos las mismas razones injustificables para nuestra idolatría cuando preferimos a otro Dios en lugar del Señor. Teóricamente, la prostitución es citada frecuentemente como la profesión más antigua. Siempre ha sido un medio común para ganar dinero, incluso en tiempos bíblicos. Según la Biblia, la prostitución es un pecado. Dios eligió enseñar a toda la nación una lección a través de la vida de Oseas y su esposa Gomer. Era posible para Oseas decir a su pueblo: miren, ustedes se han convertido en prostitutas de todos los tipos de dioses paganos, así como Gomer se convirtió en prostituta con otros hombres. Sin embargo, Dios aún los ama y los ha perdonado, así como perdoné a Gomer y ahora estoy casado con ella. Según la observación de un comentarista, el afecto de Oseas por Gomer era un hermoso equilibrio de ternura amorosa y juicio severo.
Me resulta difícil concebir un enfoque más dramático para transmitir la profundidad del amor de Dios por nosotros y cómo Él nos redime de nuestra infidelidad hacia Él. El libro profético de Oseas nos da la certeza del amor de Dios por nosotros, un amor infinito e inmutable. El amor de Yahvé es eterno, con fidelidad duradera. No es como el amor humano que puede jurar solemnemente hacer algo y luego retractarse de su palabra. Incluso en nuestra infidelidad, Dios nunca deja de amarnos y valorarnos, y siempre hace un camino para que seamos reconciliados con Él. Oseas comprendió las emociones que Dios siente, llevándolo a cumplir algunas instrucciones peculiares relacionadas con su situación matrimonial. Encontró a Gomer, la trajo de vuelta a casa, la cortejó y comenzó su vida con ella como su esposa nuevamente. Le obsequió granos, vino nuevo y aceite, pero ella asumió que todo provenía de sus amantes. Es interesante notar que las últimas palabras de Dios en Oseas son un llamado emocional muy tierno, esperando que Israel se arrepienta y permita que Él posponga el juicio que debe ejecutar. Primero, debemos reconocer que Oseas no tuvo éxito en reconciliar a Israel con Dios. Sus mensajes fueron ignorados, y Dios se vio forzado a juzgar al pueblo como había prometido. En los versículos siguientes del capítulo 14, Oseas escribe: «Yo sanaré su infidelidad, los amaré de buena voluntad, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio y echará sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y su gloria será como la del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán los que habitan a su sombra, revivirán como el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como el vino del Líbano. Oh Efraín, ¿qué tengo yo más con los ídolos? Yo lo oiré y atenderé. Yo soy como la higuera verde. De mí procede tu fruto». El último capítulo del libro de Oseas, capítulo 14, es un mensaje de arrepentimiento y restauración. El profeta Oseas concluye su libro con un llamado sincero al pueblo de Israel para regresar al Señor, junto con una promesa de curación y renovación. Pero, a pesar de todo el sufrimiento y la infidelidad, Oseas y Gomer son un símbolo del amor inquebrantable de Dios por su pueblo del pacto. El amor infinito de Dios es un motivo constante que recorre toda la Biblia. Hay numerosas oportunidades para expresar gratitud y aprecio por el amor constante del Señor. La historia de Oseas y Gomer nos muestra lo profundo que es el amor de Dios por nosotros. Incluso cuando somos infieles, Dios continúa amándonos y ofreciéndonos redención. Así como Oseas perdonó y aceptó a Gomer de vuelta, incluso después de toda su infidelidad, Dios perdona y acepta a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. No importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, Él siempre está dispuesto a perdonar y recibirnos de vuelta en sus brazos amorosos. Que esta historia nos inspire a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a buscar su gracia y redención en nuestra propia vida.